Dios les bendiga grandemente. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta clase número 4 de esta enseñanza que se titula Restaurando el diseño profético. Sean todos bienvenidos, repito, y pues vamos a iniciar con esta clase, sí, pero no sin antes hacer una oración de inicio para que sea Dios guiándonos en esta clase. Que el Señor tome el control en esta clase. Amén. Te doy gracias, bendito Padre, porque nos permite, Señor, estar una vez más aquí, dando, Señor, esta enseñanza en cuanto al tema de lo profético, basado en tu palabra, basado en las santas escrituras, Señor. Y te pido, bendito Padre, que sea tu Santo Espíritu quien me guíe para poder impartir esta enseñanza de la manera en que tú quieres, no en la manera en que yo quiero, Señor. Dame sabiduría, dame inteligencia para poder abordar este tema de la mejor manera y que mis hermanos, que mis hermanas sean bendecidos a través de esta enseñanza, Señor. Toma tú el control. En tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, bienvenidas mis hermanas, para quienes se van integrando. Sean bienvenidas, sean bienvenidos. Me da gusto que estén aquí en esta clase. Entran justo a tiempo, ya estamos iniciando, acabamos de hacer la oración, gloria al Señor. Shalom, shalom. Bueno, pues en esta clase 4, hermanos y hermanas, vamos a estar viendo el discernimiento del profeta y escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y aprender también a escuchar la voz de Dios. Ahorita vamos a estar viendo estos dos temas. Es bastante, hermanos, bastante todo este tema. Espero que lo podamos terminar el día de hoy. Si acaso no lo terminamos el día de hoy, nos continuamos para la próxima semana. Pero Dios permite que sí lo podamos culminar el día de hoy, todo esto. Bueno, aquí leemos en el nombre de Jesús para iniciar esta enseñanza en Hebreos 5:14, que dice: y tú dices que tú lo dijiste, siempre de nada queda milagro viuda. La ansiedad de comer y voy a apagar por aquí un micro, permítame. Ajá. Ok, entonces leemos en Hebreos 5:14, me quedé en eso. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Amén. ¿Sí? En él, repito aquí, en el discernimiento del bien y el mal. ¿Sí? Esto es el alimento sólido para los que han alcanzado la madurez en el Señor, la madurez espiritual, y no en nuestros propios medios, porque eso sería totalmente imposible, ¿cierto? Sino que con la guía del Espíritu Santo, con la gracia del Espíritu Santo. El discernimiento, mis hermanos, les voy a agrandar esta diapositiva para quienes toman notas o algo así. De todas formas, ya saben que les voy a enviar esta presentación, pero de todas formas, para quienes toman notas, el discernimiento, vamos a empezar por ahí, ¿qué es? Pues es la capacidad dada por el Espíritu Santo para ver las cosas justamente como Dios las está viendo, ¿sí? Desde la perspectiva del Señor. Eso básicamente es el discernimiento. Capacidad dada por el Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas. Amén. Porque justamente no es una intuición. Mucha gente cree que es una intuición. No, no es meramente una intuición, va más allá. Es una capacidad, llamémosla de esta manera, porque es así, sobrenatural.
dada, repito, por el Espíritu Santo. Nadie en sus fuerzas lo puede tener. En sí, el humano sí nace o nacemos con intuición, con una intuición, sí, natural, pero el discernimiento va más allá de eso. Permítanme un segundo. Están aquí escribiendo en el grupo de los alumnos, permítanme. Bien, continuamos. Bueno, la hermana Edna comentaba que no podía entrar, pero ya la vemos por acá. Bueno, entró y se salió, pero bueno, aquí la esperamos. Entonces les decía que no es adivinación, no es adivinanza, no, eso para nada. Es revelación divina, revelación del Espíritu Santo, ¿sí? Y es muy importante que todo profeta del Señor tenga este don también, que generalmente o mayoritariamente, ¿verdad? Generalmente, quiero decir, sí es equipado, por llamarlo de alguna manera, con este don también, porque es de crucial importancia, de mucha importancia, que todo profeta tenga este don, que ejercitado, como vimos aquí, ¿sí? Ejercitado el don, ¿sí? Desarrollado el don, dicho de otra manera, desarrollado este don, ¿sí? Entonces es también separar lo bueno de lo malo, lo bueno que quiere Dios y lo malo. Inclusive también no solo eso, también poder separar, discernir lo bueno de lo mejor. También, ojo ahí con eso, también eso incluye descubrir lo oculto, lo que está oculto. Con el discernimiento también descubrimos lo oculto. Inclusive, si hay también espíritus del enemigo, ¿sí? También lo podemos discernir. Si una persona inclusive tiene algún demonio, algún espíritu que obviamente no es de Dios, contrario al del Espíritu Santo, nosotros podemos ahí discernir. También podemos discernir, sí, podemos conocer la atmósfera espiritual. Usted llega a la congregación y yo creo que aquí a la mayoría de mis hermanas y hermanos les ha pasado que llegan a su congregación o alguna congregación que los inviten y pueden discernir en una persona, pueden discernir el ambiente o en una casa donde ustedes llegan, que los invitaron, pueden discernir la atmósfera, el ambiente espiritual, ¿sí? A través justamente de este don, del discernimiento. Se fijan, es bien importante, repito, tener bien ejercitado este don. También, como les dije, percibir la atmósfera espiritual. ¿De dónde? De su casa, ¿sí? De su hogar, del hogar de alguna persona que lo invite, de la congregación, de cualquier lugar, usted percibe la atmósfera espiritual. También aclara dudas sobre la dirección que Dios tiene para su vida. También aclaramos dudas. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Y nos da dirección también a través del discernimiento. Y conocer los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo que conocer los pensamientos? Sí, a través del discernimiento nosotros podemos conocer los pensamientos y las intenciones que una persona tiene. También. Pero ahí estamos también hablando ya del discernimiento muy desarrollado para poderlo tener. Ajá. Va de la mano, hermana, mas no es lo mismo. Va muy de la mano y operan juntos. De hecho, tienen que operar juntos.
tienen que estar de la mano, ambos dones, ¿sí? Porque con el discernimiento separamos, sentimos, percibimos, ¿sí? Y con el don de ciencia, bueno, es más exacto, pero sí justamente van de la mano. Va de la mano el de ciencia, el de discernimiento y el de profecía, que es importante porque ahorita lo vamos a ver más adelante. Cómo nosotros también reconocemos si la voz que estamos recibiendo es de nosotros, es del Espíritu Santo o es del adversario, que necesitamos también discernir. Necesitamos discernimiento. Ahí no entraría tanto el de ciencia, ahí necesitamos el de discernimiento. ¿Sí? Pero por eso esos tres van muy de la mano juntos. Y el de discernimiento y el de ciencia van en los dones de revelación. Por eso van así, como justamente estamos diciendo. ¿Sí? Bueno. También conocer la dirección y el plan de Dios para su vida. Discernimos. Saber si alguien tiene o no al Espíritu Santo, también discernimos. O un espíritu contrario al de Dios. ¿Sí? Con el discernimiento. Y aquí es bien importante también tenerlo, porque justamente les comparto así una experiencia, un pequeño testimonio rápidamente. En una liberación que me tocó estar, gloria a Dios, que por el don de discernimiento pude discernir, valga la redundancia, qué espíritu estaba en la mujer, en esa mujer que nos llevaron para hacer una liberación. ¿Se fijan qué importante? Ahí yo discerní, tiene este espíritu, ¿sí? Y la mujer abrió puertas con esto y esto. Ahí operó el de ciencia, ahí operó el de ciencia, el saber qué es lo que ella había hecho. Pero fueron juntos, fueron de la mano el de discernimiento y el de ciencia. Y luego ya, gloria al Señor, se trabajó en la liberación de esa mujer en ese caso en particular. Que por cierto, la liberación también es bien importante, aunque no es el tema, ¿verdad, mis hermanos y hermanas? Levanten la mano, por favor, aquí, quienes han estado en una liberación. Si pueden así levantar su manita. La hermana Leslie, ok, hermana, gracias. Ajá. La hermana Evangelina, gloria a Dios. Muy fuerte, muy fuerte. Ese ministerio tampoco es para todos, tampoco es para todas, pero por eso el Señor reparte, ¿verdad? Reparte conforme Él quiere, ¿sí? Porque somos un cuerpo, imposible, ¿verdad? Tener todo, salvo que el Señor así en su soberana y bendita voluntad lo quiera, bueno, pero ahora bien, la liberación, pequeño paréntesis antes de avanzar, no es un don, porque mucha gente dice, es que tal persona tiene don de liberación. No, no es un don, no es un don el liberar, ¿sí? La liberación es una autoridad, pero no todos en el mundo espiritual tienen acceso a esa autoridad. Mucha gente cree que es que todos los que ya recibieron a Cristo ya tienen la autoridad. No, no es así, no es así. Debería, pero no todos acceden a esa autoridad que el Señor nos da. Ya es un tema por aparte, ¿verdad? Es un tema muy por aparte. Y hay niveles también de autoridad. Hay niveles también de autoridad. Pero bueno, me gustaría compartirles eso en otra clase. Ahora, estamos en el discernimiento, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Se fijan, dice, nos las reveló. También es una revelación, por eso están los dones de revelación como el de ciencia, ¿sí? Vuelvo a repetir, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí al hablar de juicio, esto lo vemos en primera carta a los Corintios 2, 10 al 15, el hablar, mis hermanos, de juzgar, no habla en el contexto que nosotros conocemos de juzgar a una persona, juzgar a alguien, sino en el contexto de poder sopesar los espíritus, ¿sí? Poder entender, poder sentir, percibir, ¿sí? O discernir. En ese sentido está hablando, en ese contexto está hablando cuando menciona la palabra juzga. Por eso dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, ¿sí? Lo pone en ese conocimiento, en ese discernimiento, para poder saber si es de Dios o no es de Dios. En ese contexto lo está hablando. Ahora bien, el discernimiento, con el discernimiento, una persona le puede decir algo a usted y en realidad eso que le está diciendo a usted no lo está sintiendo. Déjenme apago aquí un micro, permítanme. Sí, es lo que le decía hace rato un momento. Dice aquí en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta cita? Básicamente que una persona puede estarle diciendo algo a usted, ¿sí? Ahora sí que como decimos en México, de dientes para afuera. No sé si en otros países se entiende esa expresión, pero así decimos en México. Pero en realidad no estarlo sintiendo. Por eso dice aquí en Proverbios, mas su corazón no está contigo. ¿Sí? Nada más lo está diciendo por decirlo. O de una manera vana o falsa o como sea, pero en realidad no lo está sintiendo. ¿Sí? Y con el discernimiento, ¿qué? Nosotros podemos saber si esa persona lo está diciendo de corazón o no, lo está diciendo en verdad o no, o nada más son palabras sin sentido, ¿sí? Entonces, ahí está un punto número uno. ¿Para qué más nos sirve el discernimiento? Por eso es bien importante. Y se fijan, aquí no es donde es ciencia, aquí es meramente discernimiento, ¿sí? Ahora bien, podemos también discernir los pensamientos de una persona a través del espíritu, ¿sí? Podemos discernir, podemos sentir qué está pensando, salvo que Dios ya lo revele con exactitud. Bueno, ya sería la ciencia, ¿verdad? Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Dijo Jesús a estos hombres. ¿Sí? Jesucristo conoció los pensamientos de ellos. Por eso dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Supo que estaban pensando. Supo que estaban pensando mal. Y nosotros también, guiados por el Espíritu Santo y con este don, podemos discernir también cuando una persona está pensando mal en su corazón. ¿Sí?
Y quizá la demás gente no, pero usted sí. Usted puede estar percibiendo, o de lo contrario, si está pensando en el bien. Y aquí un punto importante, aquí dice, en vuestros corazones, porque el corazón, para quienes aquí no sabían, que los estudiantes de la maestría sí se los hemos mencionado, el corazón tiene que ver con la parte del alma, con la mente. Cuando vemos en la Biblia que menciona corazón o corazones en singular o en plural, tiene que ver con eso, con la parte del alma, con la mente, con la parte cognitiva. A eso se refiere, no en sí con el corazón literal, ¿sí? Ahora bien, podemos saber si una persona también es de Dios o no es de Dios, pero podemos saber si esa persona es de Dios. Lo vemos en el ejemplo de segundo libro de Reyes 4:9. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Como la mujer supo que el profeta, ¿verdad? El varón que pasaba era de Dios. Ahí pasaba por su casa. ¿Cómo supo? Es como si usted, un ejemplo, ¿verdad? Ve que pasa alguien por su casa, se asoma a la ventana y usted siente si esa persona es de Dios o no es de Dios. ¿Les ha pasado? No necesariamente asomados a la ventana, al tener una persona enfrente. Sí, yo creo que sí, a todos, ¿verdad? Es justamente por el discernimiento, ¿verdad? Gloria al Señor. Sí, podemos discernir si es de Dios o de lo contrario, si no es de Dios. Sí, si es una persona que no le ha entregado su vida a Cristo, con ataduras, con cosas, bueno, también lo podemos discernir. Aún gente, hermanos, y lo digo en el amor de Cristo, aún gente que pudiera tener muchos años en la iglesia, en la congregación, y aún así nosotros podemos saber si esa persona en realidad no ha tenido el nuevo nacimiento. También podemos discernir. No porque lo vemos 20 años en la iglesia, quiere decir que ya entregó de corazón su vida a Cristo y tiene el nuevo nacimiento. Quizá no es así. Quizá una persona que acaba de llegar y tiene un mes, ya tiene el nuevo nacimiento, ¿verdad? Son ejemplos nada más que pongo, son meros ejemplos. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. La mujer samaritana, él le dijo a nuestro Señor Jesús, me parece que tú eres profeta. ¿Cómo supo? Tuvo el discernimiento, por eso le dijo, ¿verdad? Lo vemos en Juan 4:19. Ahora aquí le voy a poner a pensar un poquitito. La mujer samaritana, ¿por qué pudo discernir? Cuando le dijo Jesucristo, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué pudo discernir? Por el Espíritu Santo, por el Espíritu. Ajá. Bien, hermana, bien, gracias. ¿Alguien más? Para completar lo que bien dijo nuestra hermana Evangelina. También por una relación con Dios, porque en ese tiempo ellos estaban basados en la mujer samaritana conocía la palabra. Entonces, cuando establece la comunicación con Jesús ahí en el pozo de agua, pozo de Jacob, es como nos pasa a nosotros. Hay algo en nuestro sentir cuando sabemos si es de Dios, si no es de Dios, las palabras que habla, lo que no se habla. Es eso que sucede
en ese intercambio de comunicación con las personas, cuando sabemos que son siervos de Dios, cuando sabemos que la palabra viene de Dios, así a la mujer le pasó lo mismo con Jesús. Sabía que era diferente esa plática que tenía. No es tanto que yo considero. Sí, sí, hermana. Es cierto lo que comenta. Sí, exacto. Y aún así, de todas formas, tengamos cuidado, ¿verdad? Porque aún una persona puede hablar diferente, puede hablar bonito, elocuente, conocer de la escritura, saberse la Biblia del Génesis al Apocalipsis, y aún así, no ser una persona de Dios, ¿sí? Aún así. Disculpe. Pero bueno, aquí específicamente, en el caso de la pero yo mujer quedo con una porque usted está hablando del discernimiento, ¿verdad? Pero aquí yo puedo ver que ella todavía no tenía bien el discernimiento bien desarrollado, porque ella dice, me parece que eres profeta. Entonces como que le estaba así como que, ¿será que es o será que no es? Entonces todavía le faltaba un poco más a ella. Estaba no lo tenía bien desarrollado. Eso es lo que quería con Así es, hermana, así es, porque todavía no tenía su vida entregada a Cristo, todavía no. Sin embargo, no lo hace en forma de pregunta, lo hace en forma de afirmación. Sí, en el contexto bíblico, el decir, me parece que tú eres profeta, ella afirmó, ella ahí sí supo, ahí le vino la revelación del Espíritu Santo de, este hombre es diferente, porque para ella era un hombre, era un profeta, no sabía en realidad que era el Hijo de Dios, pero ahí pudo discernir. Hay un punto bien importante, además de los que están diciendo, ¿verdad? Que todo lo que comentan está correcto, está bien, pero hay un punto bien importante a destacar aquí, y bien hermoso, mis hermanas. Miren, aquí la mujer le dijo, por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed. Aquí lo vemos en Juan 4:15. ¿Sí? Aquí si se fijan, si primero leemos Juan 4:15, bueno, esto pasó primero y esto pasó después. ¿Sí? Ya después pudo discernir. Es decir, esto tiene mucha profundidad y mucha revelación, amadas y amados del Señor, muchísima revelación. Al ella decirle, dame de esa agua, nunca más voy a tener sed con esa agua que tú me des de beber, estoy parafraseando. Reconoció que solamente él le podía dar esa agua. ¿Sí? Y hablar del agua, hermanas y hermanos, hay mucha profundidad en el hablar del agua y de la sangre de Jesús, ¿verdad? Hay mucha profundidad. Inclusive, bueno, hay una porción de la escritura, ya ven que dice, y si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de él correrán ríos de agua viva, ¿sí? Entonces, se fijan que el agua tiene mucha profundidad. Ahí ella reconoció, básicamente ella le estaba aceptando a él. Te acepto, tú dame de beber. Si bebo de otra agua no voy a ser saciada. Si bebo del agua que tú me des de beber, voy a ser saciada y nunca más volveré a tener sed. No hablaba en un sentido literal. ¿Sí? Y nosotros como hijos de Dios, si reconocemos que en ningún lado vamos a hallar esa agua más que nuestro Señor Jesucristo, bueno, es porque le hemos recibido, ¿verdad? Es porque reconocemos quién es Él. Por eso, después de esto, ¿sí? Ella pudo discernir. Amén. Muy hermoso eso que hizo la mujer samaritana. También con el discernimiento sabemos las intenciones y actos. Vemos a Ananías y Zafira.
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Amén. Aquí Pedro pudo discernir, ¿sí? Que Ananías le estaba mintiendo, ¿sí? ¿Sí? Le estaba haciendo tranza, como decimos acá en México, ¿sí? Sustrajo del precio de la heredad. Y Pedro pudo saber, pudo discernir, ¿sí? Por eso dice aquí, también sabemos las intenciones del corazón y los actos. Pudo discernir Pedro. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo podemos desarrollar más discernimiento? Que yo sé que ya muchos de aquí ya lo tienen, gloria al Señor, pero aún podemos, como leímos en el principio, ejercitar esos dones, ¿verdad? Que el Señor ha puesto sobre nosotros. Aún así, ¿cómo podemos? Hay varios puntitos aquí que va a ir de la mano también con el siguiente subtema, pero aquí hay varias cosas también. Número 1, ser apasionados por Dios y su palabra. ¿Sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Ser apasionados por Dios y su palabra. Si no conocemos la escritura, si no escudriñamos, si no tenemos esa pasión por la lectura bíblica, ese interés, bueno, ¿cómo queremos discernir si de entrada no estamos siendo alimentados de la palabra de Dios? Tenemos que ser alimentados, ¿verdad? De la palabra de Dios, recibir ese alimento todos los días. Ahí está un punto bien importante. Número 2, la oración, ¿sí? Jesucristo lo hacía especialmente de madrugada. También es otro punto muy importante, ¿sí? Y hay misterio ahí con orar de madrugada, que esto sería otro tema ya por aparte, pero también orar de madrugada es muy poderoso, por llamarlo así, en el mundo espiritual. Punto número 3, andar en el Espíritu, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Hay que andar en el Espíritu. 1 Corintios 2:11. Aunque estamos en un cuerpo de carne, ¿sí? Aunque como seres humanos, todas hijos de Dios y todos, tenemos luchas, tenemos batallas, tenemos equivocaciones, sí, hay que buscar andar en el Espíritu. El alma puede darle más fuerza, por así decirlo, a la carne o al espíritu, porque el alma interactúa con las dos. El alma interactúa con la carne y con el espíritu, entonces debemos hacer más fuerte el espíritu que obviamente la carne. ¿Sí? Y es la forma en que podemos andar en el espíritu. Y ahí cabe también comentar el punto anterior, ¿verdad? Que también en el espíritu es fortalecernos en la oración y también en el ayuno. En el ayuno también es importante. Y del conocimiento de la palabra, y no solamente oidores, sino hacedores, como dice la escritura, porque podemos conocer y no ser hacedores. Tenemos que ser hacedores para poder andar en el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios. Andando en el Espíritu, hermanos, es bien fácil discernir, ¿sí? En la voluntad de Dios. Amén. Ahora de la mano con esto, vamos a ver el escuchar la voz de Dios. Alguien se nos salió, bueno. Escuchar la voz de Dios.
Que también para escucharla hay que discernir. Por eso puse como primer tema discernir. También hay que discernir cuál es la voz de Dios. Ahorita lo vamos a estar viendo más adelante. Por estos dos temitas del día de hoy van muy de la mano. Permítame. Escuchar la voz de Dios. Un punto importante antes de continuar es que el mundo se creó, todo se creó por la voz de Dios. Todo. ¿Sí? Con que solo Él hablara, Él diera el decreto, la orden, se creó todo. ¿Sí? Y también hay otro atributo de Dios muy importante que es la inmanencia. Hablar de inmanencia tendría que dar toda una clase teológica para hablar de este atributo de Dios, sí, que es de la teología propia específicamente. Pero este atributo nos indica que Dios quiere comunicarse con nosotros. Básicamente eso es ese atributo de Dios. En la inmanencia de Dios, dicho de otra manera, es que Dios quiere comunicarse con nosotros. Por eso el Señor ha levantado profetas. Sí, por eso el Señor ha levantado, aún en este tiempo, lo vimos en la clase 1, aún en este tiempo Dios ha levantado profetas. Y otro punto importante, aún no siendo personas con don de profecía como tal, aún el Señor quiere comunicarse con todas sus ovejas. Quiere comunicarse. Quizá no hablándole de la manera de esa clase de revelación que le pudiese dar a un profeta, pero el Señor de todas formas quiere hablar y quiere dar dirección a la vida de todos sus hijos, de todos, ¿sí? Básicamente eso nos habla este atributo de Dios, la inmanencia. Entonces es bien importante, habría más que ver, pero con estos dos puntos vemos lo importante que es la voz de Dios. Y posteriormente que nosotros podamos escuchar y entender la voz de Dios, ¿sí? Y más una persona profética, ¿verdad? No se diga aún más. Para desarrollarla hay que estar, para poder escuchar la voz de Dios, hay que estar en la presencia de Dios para profetizar. Dice aquí en Primero de Reyes, permítanme, dice en Primero de Reyes 18:15, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. ¿Sí? Dijo Elías, dijo el profeta Elías, que él estaba básicamente en la presencia de Dios. Hermano, hermana, nosotros estamos en la presencia de Dios todos los días, a toda hora. No es salirnos de su presencia, sino estar en todo tiempo, en todo momento en su presencia. Esté yo cocinando, esté en la congregación, esté predicando, esté con mis hijos, estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces es bien importante. ¿Alguien quién levantó la mano? Disculpen. No. Amén, bendiciones. Adelante, hermana. Yo quería agregar pues nada más sobre la voz de Dios, de cómo discernirla, porque eso yo lo estoy aún aprendiendo, porque a veces me equivoco. Y cuando es la voz de Dios, no te trae duda, es 100% certera y trae seguridad. Cuando es el enemigo, eh, nos trae duda, nos dice, no, por ejemplo, a aquel hermano le va a pasar esto, y nosotros decimos, ay, ¿sí será? Entonces de allí ya, cuando dudamos, o sea, que al 100% dudamos y nos trae inseguridad, es la voz del diablo, porque sabemos que... Vamos a ver más adelantito, sí se me adelantó un poquitito, pero es totalmente correcto, mi hermana. Ok, solo eso.
No, hombre, le doy muchas gracias, hermana, por compartir. Eso que dice la hermana Leslie es muy valioso justamente. Aquí lo vamos a ver más adelante. Sí, vamos a esperar el tiempo para ir paso a paso. Dice también estar en el secreto con Dios. Sí, aquí dice estar en la presencia, como el profeta Elías no se salía de su presencia. Ahora también estar en el secreto con el Señor. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo les hablé, yo no les hablé, perdón, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, repito aquí, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Sí? O sea que aquí el Señor mismo estaba dando una indicación, ¿verdad? Que si ellos lo hubieran hecho así, de estar en el secreto, pero iban y hablaban, pero no venían del secreto de Dios. Ahí también podemos distinguir la voz del Señor, de estar en ese secreto con Él. Existen dimensiones espirituales también para hablar con Dios. Por ejemplo, Dios hablaba con Moisés o habló con él cara a cara, como quien habla con un amigo. Lo vemos en el Éxodo 33:11. ¿Sí? Dios hablaba con Moisés cara a cara. Amén. No todos mis hermanos y hermanas, y sin ofender, ¿verdad? Ni mucho menos, no anhelemos eso de como lo tenía Moisés, pero no todos acceden a esta dimensión, a este nivel espiritual, no todos. Imagínense que todos, bueno, los israelitas hubieran subido con él al monte, ¿verdad? Pero no todos subieron. Ahora también en la gracia es igual, no todos tienen acceso a esa dimensión, ¿sí? Pese a que Dios sí quiere comunicarse con todos, no todos tienen acceso a ese nivel espiritual. Y para también poder alcanzar ese nivel espiritual se necesita también obediencia y sometimiento al Señor. Sí, es una de las claves también. Dios nos habla porque quiere revelarnos su voluntad y sus propósitos. ¿Sí? Para nosotros o para transmitírsela a alguien también. ¿Sí? Ahora, justamente aquí, que es lo que nos adelantamos un poquito, la voz del hombre, ¿sí? ¿Cuándo saber distinguir en estas tres voces, justamente en estas tres voces, la voz suya, la voz del enemigo y la voz de Dios? ¿Sí? También, en esas tres. Por ejemplo, la voz suya, si es de sus propios pensamientos, ¿sí? O es de su corazón. La voz del enemigo. El enemigo va a tergiversar, va a confundir. Eso es algo de lo que nos hablaba Leslie. Confunde, hay duda. ¿Sí? Si no es la voz de Dios, va a traer confusión, va a traer duda. Y el enemigo, amadas hermanas y hermanos, es experto en mezclar la verdad con la mentira. Ojo aquí. A usted le pudiera sonar que es verdad esa voz, que es verdadero, que es genuino, pero quizá no. ¿Sí? Acuérdense que él tergiversa inclusive las escrituras, la palabra también. Y asimismo puede venir a querer tergiversar algo en un sueño, ¿sí? En esos dardos. Es experto en hacer una mezcla ahí entre la verdad y la mentira, entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Y cuando es la voz de Dios, justamente la voz de Dios, primeramente pues sí trae paz a nuestro corazón. No va a confundir como la del enemigo, no va a confundir, no va a traer duda, ¿sí? Viene a reparar incluso también el futuro.
viene a edificar, viene a bendecir o viene a exhortar en el amor que solamente tiene Dios, ese amor perfecto que tiene Dios también. Amén. Así es, hermana. Exactamente. Exactamente, por eso es lo contrario, justamente como dice aquí en el 2, de que no confunde, ¿sí? Si el enemigo trae confusión, bueno, por ende la de Dios no trae confusión, no trae duda, es certera, justamente. Ajá, ¿sí? Porque el que confunde, el que engaña, es el enemigo, ¿sí? Y ahí también, aquí que entra también el discernimiento para poder, justamente, valga la redundancia, discernir si es la voz del hombre, si es la voz del enemigo, si es la voz de Dios. Sí. Pero cuando, ¿se acuerdan de lo que hablábamos la semana pasada? Que decíamos que es bien importante estar en el sod de Dios. ¿Se acuerdan? Justamente cuando estamos en el sod de Dios, se nos van quitando esas dudas de poder dudar, valga la redundancia, poder dudar, es mi voz, no es mi voz, es la de Dios, no es la de Dios, no, porque de verdad, hermanos, estoy tan segura de eso, que poco a poco se va ejercitando eso, de no traer confusión, ¿sí? Cuando no pasamos mucho tiempo en el SOD, por eso la importancia también de la clase pasada, sí estamos más susceptibles, digámoslo de esta manera, a que el enemigo venga a confundirnos con su voz. ¿Por qué? Porque no estamos en el son, no estamos en la intimidad, en la presencia. Un ejemplo, ¿verdad? Usted pase mucho tiempo con una persona, con su esposo, es un ejemplo, ¿verdad? Con su esposo. Si yo paso mucho tiempo con mi esposo, ¿sí? En lo íntimo no me refiero solamente a intimidad conyugal, sino en intimidad de conocernos, de platicar, de conversar, de saber qué le gusta a él, qué no le gusta, que todo lo que es íntimo, ¿verdad? Si a mí, por ejemplo, me vendaran los ojos y me ponen enfrente a reconocer si una persona me habla y me dicen, ¿es la voz de tu esposo o no es la voz de tu esposo? Y yo tengo los ojos cerrados, vendados. Yo voy a reconocer que es su voz, ¿sí? Inclusive, no nada más la voz, hermanos. También un ejemplo, si me dan unas manos a tocar, a palpar, ¿verdad? La mano, yo voy a distinguir si esa mano es de mi esposo o no es de mi esposa, aún teniendo los ojos vendados. Aún teniendo los vendados, yo voy a distinguir. Desde sus manos, su voz, es más, hasta el olor. ¿Por qué? Porque voy a distinguir. Porque he pasado tiempo con él. Y va a ser muy difícil que alguien quiera confundirme, ¿sí? Yo voy a saber que es él o que no es él. Y lo mismo pasa con el Señor. Pasamos tanto tiempo con Él, ¿sí? Adorándole, glorificándole, cantándole, orando en su presencia, leyendo la palabra también importante. Por eso al principio veía que cuando quiera venir el espíritu contrario, el espíritu engañador, yo decía, no me engaña. Yo distingo la voz de mi Padre. ¿Sí? Sería quizá muy difícil que nos pudiera así engañar. Muy difícil. ¿Sí? Que pudiera en algún caso pasar, bueno, esperemos si no, pudiera pasar, ¿verdad? En nuestro error humano, pero sería muy difícil que eso sucediera. ¿Sí? Porque pasamos tanto tiempo con él y la confusión se va, ya distinguimos. Sabemos que su voz es certera, ¿sí? Edifica, bendice, da paz,
Entonces sí vamos ahí ejercitando ese don. ¿Cómo lo ejercitamos? Como dijimos, ¿verdad? Ahora, algunas formas también en que Dios nos puede hablar. Creo que alguien no puede entrar, ¿o sí? Ok. Ok, ya. Algunas formas en que Dios nos habla. Primero, como lo vimos ahorita, por medio de la escritura. Hermanos, hermanas, aunque usted sea un profeta muy fino, distinga la voz de Dios, Dios le hable todos los días, etcétera, etcétera, no dejemos de lado la escritura. Y es un error, hermanos, en que a veces pudiéramos caer, pudiéramos incurrir, ¿eh? Se los digo en el amor de Cristo. Sí. Y si se los digo humildemente, yo en algún tiempo, algunos días, de pronto caí en este error, ¿verdad? Ah, ya Dios me reveló, Dios me habló, ya estuve en oración, ya me trajo revelación, ya me dijo hasta por medio de un sueño, lo que sea. Y a veces uno como que le va quitando un poquito de tiempo a la lectura y eso es un error que no se debe de hacer, no se debe de hacer. ¿Sí? Por eso dice aquí en la segunda carta a Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? A través de su palabra el Señor nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos corrige, etcétera, etcétera. ¿Sí? Independientemente si Dios nos habla, ¿sí? Que usted tenga los dones proféticos, no dejemos, repito, de lado la escritura. No la dejemos de lado. ¿Sí? Tiempo de calidad con el Señor a través de la escritura. También nos habla al oído, ¿sí? Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado el oído de Samuel diciendo, y lo ya continúa. Sí, pero hasta aquí me va a quedar. Le hablaba al oído. En palabra textual, audible, bueno, no meramente, ¿verdad? No meramente, al oído espiritual. Sí, que volvemos a lo mismo, para distinguir cuando nos habla ese oído espiritual, aquí está para distinguir cuál es la voz de Dios. Aquí lo acabamos de ver. También a través de impresiones, especie, visiones. ¿Sí? Y les voy a pedir de la manera más atenta, si ya lo han leído, qué bueno, pero aún así vuelvan a dar una repasada a Hechos 20, ¿verdad? También, para comprender esto mejor todavía, pero lo vamos a estar viendo. ¿Sí? También nos habla a través de la conciencia interior. Dios nos puso conciencia a todos nos puso conciencia interior, ¿sí? A todos nos puso, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Dios le bendiga a mi hermano Andrés, que se va integrando aquí a esta clase. Hermano, le pido de la manera más atenta para que pueda comprender lo que ya estamos hablando ahorita, ya casi estamos a poco rato de terminar. Vea la grabación desde el principio para poder comprender mejor de qué trato esto. Bienvenido, mi hermano, Dios bendiga, gracias por integrarse. Sí, entonces les decía que el Espíritu da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu. ¿Sí? A nuestro espíritu. Y a través también de esa conciencia, llamada conciencia, podemos también saber lo que Dios quiere, lo que está bien delante de Dios. Es otra manera que Dios nos habla. También otra manera, sí, lo que ya sabemos y de lo que se ha tratado esta clase también
es usar a un profeta también. Quizá no le habló a usted directamente, pero Dios en su soberana y bendita voluntad, aunque usted tenga don de profecía, si a Dios le place, Dios puede usar a otro profeta para hablarle. ¿Sí? Aunque usted diga, pero ¿por qué no me dijo a mí si yo soy profeta, yo soy profética, yo tengo el don? No tengamos soberbia en nuestro corazón, hay que ser humildes, ¿sí? Hay que ser humilde porque el humilde el Señor lo ve de cerquita. No hay que perder esa humildad. Si el Señor le plació enviarnos a otra persona profética a darnos palabra, gloria a Dios, así le plació el Señor. Y no digamos, pero ¿por qué no me dijo a mí? ¿Por qué se lo dijo a otra persona y no a mí directamente? Porque Dios en su soberana y perfecta voluntad así quiso. Así lo quiso. Por algo, ¿verdad? Por algo. ¿Sí? O quizá también pudiera ser que el Señor ya a usted le había dicho tal cosa, X situación, X cosa, y otro profeta venga y le confirme. Que a mí me ha pasado. Déjenme les comparto, a mí me ha pasado. ¿Sí? El Señor me ha hablado a mi espíritu y me ha dicho esto y esto, un ejemplo. Y después viene otra persona y me confirma también, me ha pasado. Dios puede hacer como le plazca, cuando le plazca y con quien le plazca, en su soberana voluntad. ¿Sí? También. Ahora, formas en que nos habla Dios, estamos en eso por medio también de ángeles. Qué hermoso esto, hermanos, por medio de ángeles. Vemos en el libro de los Hechos 8:26, en Hechos, un ángel del Señor habló a Felipe. Repito aquí, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Qué hizo aquí el Señor a través del ángel? Le dio instrucciones a Felipe. Vas a hacer así y así. Le dio instrucciones a través del ángel. ¿Sí? Nosotros no podemos decir, pero ¿por qué mandó un ángel y no me lo dijo Dios a mí directamente? No, no podemos decir, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo. Si al Señor le plació, ¿sí? Mandar a un ángel mensajero, le plació al Señor. Y puede pasar aún en estos tiempos. Aquí lo vemos en la iglesia primitiva, justamente. ¿Sí? Bueno. Otra forma en que nos habla Dios también, por medio de sueños, ¿sí? En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Job 4:13. Esto, mis hermanos, de los sueños vamos a ver mucho más a detalle, les adelanto. Vamos a ver más a detalle en la clase próxima, en la próxima clase, ¿sí? Vamos a estar viendo más a detalle, porque hay mucho aquí que hablar. O sea, hablando de sueños hay mucha tela que cortar, mucho, ¿sí? Porque no todos los sueños son proféticos, ¿verdad? O de revelación, pero sí, muchos de ellos sí son. Más si usted tiene el don profético, Dios le puede estar hablando muchísimo en sueños, ¿sí? O en visiones nocturnas, ajá. También, entonces es bien importante ver esta parte. Hay personas que reciben más, eso lo vimos creo que en la clase 2, si mal no recuerdo, a su oído espiritual. Y hay personas que reciben más en visiones y en sueños, ¿sí? Dependiendo como el Señor quiera. Y se acuerdan cuando vimos lo del vidente. El vidente es el que ve en sueños y en visiones, ¿sí? Que todo profeta es vidente, todo vidente es profeta, mas no todo profeta es vidente. No sé si me di ahí a entender.
¿sí? No todo profeta es vidente, pero sí todo vidente es profeta. Entonces es bien importante también esto de los sueños, de las visiones. También por medio de éxtasis. Vemos el ejemplo aquí de Pablo. Dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio cerca de mí. Lo vemos en el libro de los Hechos 22, 17 al 18. ¿Sí? El éxtasis de Pablo. Que es muy interesante tener un éxtasis. Es, wow, sí, es muy, muy, muy interesante. Sí, ¿quiénes de quién experimentado un éxtasis? Si pueden compartir levantando su mano, la hermana Evangelina. Gracias, hermana. Sí, sí, sí. Ok, y acá también vemos Pedro también. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo que sucedió diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. ¿Sí? Lo vemos en Hechos 11, 4 al 5. Aquí vemos el ejemplo del éxtasis de Pablo y aquí del éxtasis de Pedro. ¿Sí? Hoy por hoy también las personas podemos tener un éxtasis y Dios nos da ahí palabra también, revelación. Algunas conclusiones. Bueno, algunas conclusiones de lo que hemos visto en la clase, tener una vida de oración, madurez espiritual y amor. Amor es bien importante tener amor. ¿Cómo Dios nos va a confiar algo de alguien, ya sea una palabra profética o una palabra de ciencia, si nosotros no tenemos amor? Es bien, bien importante. Con lo que nos va a revelar el Señor, nosotros vamos a dañar o vamos a orar por la persona y le vamos a bendecir en el nombre de Jesús. ¿Qué vamos a hacer con eso? Es bien importante aquí el amor. ¿Sí? De hecho, el profeta debe de tener mucho amor. Debería de, aunque vamos a ver más de eso en la clase 5. Aunque, ¿cómo les explico esto? Me voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Un pequeño paréntesis. Aunque cuando el profeta está siendo todavía pulido por el Señor, ¿verdad? Procesado, muchas de las veces toda su vida que ha tenido dura no le permite moverse en ese amor, ¿verdad? Como Dios quiere, ese amor por el prójimo, inclusive como Dios quiere, por la vida dañada que ha tenido. La mayoría de los profetas, mis hermanos, han tenido una vida muy dura, muy golpeada, muy golpeada. Sí, les estoy adelantando un poco de la clase 5. Uno dice, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo otro? ¿Por qué me pasa acá? Muy golpeada, porque el mundo de las tinieblas anda ahí queriendo estorbar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Desde que el profeta es niña, está en su niñez, empieza a vivir experiencias, llamémosle terribles, experiencias de vida terribles, difíciles, experiencias de vida difíciles, duras. Entonces, ¿eso qué va pasando al tiempo? Que muchas veces el corazón se endurece. Se endurece hasta que el Espíritu Santo venga a sanar, ¿verdad? Hasta entonces. Pero aún hoy en día hay muchos profetas que pudieran tener un carácter duro. Exactamente, hermana, exactamente. Sí, un carácter duro, un carácter difícil o un carácter iracundo por todo eso que vivió. ¿Sí?
Lo vamos a estar viendo en la clase número 5 más específicamente, ¿sí? Pero el profeta tiene que aprender a amar y a perdonar. El perdón también es otro punto muy importante. Y el Señor va a tener un trato con esa persona, con esa persona profética, un trato especial. El Señor permitió que esa persona viviera también muchas cosas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que su corazón no se endureciera, aunque a veces se endurece, pero después de ser procesado, deja de endurecerse y qué, y perdona y ama, ¿sí? Miren, mis hermanos, no hablando de una persona, ahorita voy a poner un ejemplo de una persona que no es bíblica, pero que sí es fue un varón de Dios muy utilizado, pero muy utilizado así por el Señor muchísimo en nuestros últimos tiempos, ¿sí? El ungido del Señor, ¿verdad? Sin agraviar, fue el hermano Yeye Ávila. No sé si hayan escuchado de él. Yo creo que la gran mayoría, ¿verdad? Sí. Esta persona tenía un gran amor por el prójimo. Estoy hablando aquí del amor. Tanto amor por el prójimo que no sé si sepan parte de su testimonio. A él le mataron a su hijo, y él no actuó con odio, sino con perdón y amor. Él fue a predicar a la cárcel donde estaba el asesino. Le predicó al asesino. El asesino de su hijo se convirtió a los pies de Cristo a través de él llevar las buenas nuevas, el evangelio. Qué corazón de este hombre tan grande, qué amor. Amor por el Señor y amor por las almas. Él se despojó, ¿verdad?, de su egoísmo, de tener odio, de tener rencor, de tener ira. ¿Y saben qué? Ese hombre que asesinó a su hijo, esto me impacta muchísimo. Sirvió en su ministerio muchos años, no sé si a la fecha, ¿verdad? Pero esta persona sirvió en su ministerio. Porque Yeye Ávila lo ayudó a salir de la cárcel. O sea, ¿qué clase de persona con ese corazón tan puro, ¿verdad? Ayuda a salir de la cárcel al asesino de su hijo. Dios mío, ese es un amor de otro nivel, hermanos. Y por eso, después de eso, justamente, muchos testimonios dicen que después de eso, sí, que él perdonó y que él ayudó al asesino. Dios desató una unción sobre Yeye Ávila sobrenatural, extraordinaria, pocas veces vista, una unción bárbara. Un poder de Dios vino sobre él muy fuertemente. Entonces, el amor, y esto es para cualquier ministerio, ¿verdad? Del pastor, del profeta, ahorita estamos hablando del profeta, del evangelista, el amor es bien importante. Bien importante, el amor, el perdón, ¿sí? Y pues obedecer a Dios. Ahí él obedeció, ¿verdad? Hablando de este caso en específico, seguramente él obedeció porque los planes de Dios para nosotros son de bien y nosotros debemos estar alineados a esa mente, ¿verdad? Esa mente de Cristo. Ahora, una persona que escucha a Dios nunca vuelve a ser la misma. Nunca. Si usted me dice, yo he escuchado a Dios, debe haber un antes y debe haber un después. Haberle escuchado de varias maneras, ¿no? Como dimos los ejemplos. No me refiero específicamente a voz audible. Aquí vemos, después que Moisés bajó, fue diferente, algo pasó en él. Incluso hasta su rostro brillaba, ¿cierto? Samuel tampoco. Después que Dios le habló, ¿sí? Él ya ven que dijo, habla, que tu siervo escucha. Algo cambió también en Samuel, ¿sí? Cuando Pablo le escuchó, tampoco volvió a ser el mismo. Ya no.
Ya ven que él era un asesino, ¿sí? Un perseguidor de los cristianos. Entonces, jamás volvió a ser el mismo Pablo, tampoco. Cuando escuchó la voz de Jesús, ¿sí? Aquí vemos algunos ejemplos que pudiera citar muchos más, pero nos quedamos ahorita con estos tres. Dice aquí, vamos a dar el ejemplo de Pablo. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Amén. Gloria a Dios. Ahí, ¿qué estamos viendo? Que al escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo, Pablo no volvió a ser el mismo. Hasta le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso esto. Y ya no fue más perseguidor de cristianos, ya no. ¿Sí? Usted y yo no podemos ser las mismas personas, no podemos ser los mismos después de escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Si usted tiene el don profético, escucha al Señor. Unos le escuchan más, otros menos, unos a su espíritu, a su oído espiritual, unos en sueños, lo que sea. Pero después de escuchar la voz de Dios no podemos ser los mismos. Se fijan que en estas personas hubo un antes y hubo un después. Aquí vemos a Moisés, vemos a Samuel, al profeta Samuel, vemos al apóstol Pablo. Hubo un antes y hubo un después y no volvieron a ser los mismos después de escuchar la voz de Dios. Nosotros no podemos ser los mismos, ¿verdad? Debe el poder transformador de escuchar la voz de Dios. Debe ser justamente eso, transformarnos. Sí, amén. Comentarios finales, ya para despedirnos, mis hermanos. ¿No? Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, sí, que les bendiga muchísimo. Sí, nos vemos, si Dios así lo permite, la próxima clase, si el Señor así lo permite. Y yo les estaré enviando la clase grabada a la mayor brevedad posible. Ya se nos atraviesa el fin de semana, pero el lunes a más tardar se las envío y el material también. ¿Sí? Amén, maestra. Que tengan una excelente tarde o noche, dependiendo en su país. Bendiciones, mi hermana Leslie, bendiciones, mi hermana Cristina, mi hermano Andrés, mi hermana Edna, Leslie, Evangelina. Amén, Dios los guarde. Que tengan buena noche. Shalom.